Hola, me llamo Gabriela. Mi vida acaba de dar un vuelco total en los últimos meses. Ha tenido que pasar una de las mayores tragedias de mi vida para que por fin pueda vivir una vida agradable. No pensaba que esta historia fuera a ser interesante, pero mi amiga Pilar insistió en que la publicara, así que allá voy. Empezaré contándoos un poco sobre mí. Tengo 17 años y mi familia está formada por mi madre, ella, y mi padrastro, Rodolfo. Mi mamá se casó con Rodolfo cuando yo tenía 9 años, y él ha sido una figura paterna en mi vida desde entonces. Antes de eso, mi mamá era madre soltera. Mi madre había sido una niña problemática en su familia. Era esencialmente una niña grande, y su familia permitió absolutamente este comportamiento durante toda su vida. Eso fue hasta que cumplió 18 años. Le pidieron que se mudara varias veces, pero ella se negó, así que la dejaron quedarse con la condición de que empezara a pagar el alquiler, algo que nunca hizo porque nunca pudo mantener un trabajo. Por si fuera poco, mamá también abandonó la universidad a mitad de camino. Al parecer, esto enfureció a mis abuelos, pero aún así la dejaron quedarse con ellos porque era su hija. El colmo para ellos fue cuando mi madre se quedó embarazada de un hombre al que ni siquiera conocía. Se suponía que ese hombre era una aventura, pero mamá acabó embarazada y ese hombre no quería saber nada de mamá ni de mí. Mis abuelos se cansaron de que mi madre fuera irresponsable y la encubrieran. La echaron de casa y tuvo que valerse por sí misma. Se las arregló para encontrar refugio en un hogar de mujeres, y allí fue donde me dio a luz y me crió durante los primeros años de mi vida. La única razón por la que sé tanto es porque, mientras crecía, mi madre se quejaba constantemente de lo malos que eran mis abuelos conmigo, pensando que yo no recordaría lo que ella decía. Pero está claro que sí, porque tuvieron algún impacto en mí. Mamá conoció a mi padrastro Rodolfo en la cafetería en la que trabajaba. Los dos sintieron una conexión inmediata. Salieron juntos durante 2 años y, al final, mamá y yo nos fuimos a vivir con papá. Papá y yo desarrollamos un vínculo muy estrecho. Él era realmente mi persona favorita. Papá era rico, así que me mimaba muchísimo. Aparte de los regalos materiales, papá también me mimaba con cariño y afecto. Se aseguró de que disfrutara al máximo de mi infancia y de que supiera que me querían, algo que a mi madre no le importaba mucho hacer. Cuando yo tenía 15 años, a mi padre le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Los médicos lo descubrieron justo a tiempo para empezar los tratamientos. Así que papá pasó buena parte de los 2 años siguientes recibiendo quimioterapia y radioterapia, pero su cáncer no hizo más que empeorar. Todo mi mundo se desmoronaba delante de mí, y cada vez que intentaba encontrar consuelo en mamá, ella se burlaba de mí y me dejaba en paz. Siempre pensé que era la forma que tenía mi madre de sobrellevar su dolor, pero ahora lo sé mejor. Al final nos dijeron que a papá le quedaban menos de 2 semanas de vida. Prácticamente me quedé en el hospital con él. Mamá apenas estaba, pero yo no me inmutaba. Siempre que papá estaba despierto, me decía que me quería. Finalmente, un día, cuando mamá estaba en la habitación con nosotros, papá le dijo que también la quería, después de decírmelo a mí antes de fallecer. Yo estaba destrozada. Estaba hecha un desastre. No podía respirar. No dejé entrar a nadie en los días siguientes porque quería estar sola. Tuvimos un funeral silencioso para papá porque pidió que no hubiera nadie más allí. Pasé los 3 días siguientes al funeral encerrada en mi habitación. Cuando por fin salí de mi habitación, me encontré con globos y serpentinas en el salón y a mi madre decorando la habitación. ¿Qué haces? ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Por qué hay globos y serpentinas por todas partes? ¿Estás organizando una fiesta? Hoy es un día feliz. ¿De qué estás hablando? ¿En serio estás dando una fiesta solo 3 días después de que papá murió? Oh, por favor, no era tu verdadero padre. No tienes que ser tan sentimental al respecto. ¿De qué estás hablando? Claro que era mi verdadero padre. Fue la única figura paterna que tuve en mi vida. Ahórrame la historia triste. No es una historia. ¿De verdad no estás triste porque papá falleció? Dios, no. Solo me casé con él porque necesitaba el dinero. No puedes hablar en serio. Lo digo en serio. Habrías visto que no lo amaba en absoluto si hubieras dejado de idolatrarlo. Pero él te amaba. Oh, era tan aburrido. Lo único interesante de él era su dinero, y ahora es todo mío.
Eres una mujer cruel, cruel. No, yo no soy la cruel. Tu estúpido padrastro era el cruel. ¿Sabes siquiera cuántas veces quise enviarte a alguna escuela en otro continente o juntos? ¿Qué? Sí, la única razón por la que incluso te mantuve aquí conmigo es porque Rodolfo amenazó con divorciarse de mí. Y si se divorciaba de mí, entonces todos los años que pasé tratando de conseguirlo a él y a su dinero se habrían ido a la basura. ¿Por qué querías echarme? ¿Qué te he hecho? ¿Qué me hiciste? Te diré lo que hiciste. Arruinaste mi vida. No tengo familia porque tuve que darte a luz. Tuve que luchar en las calles porque tenía una boca extra que alimentar. ¿Cómo es eso mi culpa? No me importa. Pero esta fiesta se celebra por 2 razones. La primera es que tu padre por fin ha fallecido y me ha dejado todo el dinero. Y la segunda es que te vas de esta casa. ¿Cómo dices? ¿De qué estás hablando? No me voy a ninguna parte. Oh, sí, te vas. Te doy 3 horas para que recojas tus cosas y te vayas. Mis amigos llegarán para entonces. Muévete de una vez. Intenté decir algo más, pero mi cerebro no cooperaba con mi boca. Acabé entumeciéndome y volví a mi habitación. Me senté al borde de la cama durante un rato y me quedé mirando la pared porque no sabía si mi madre hablaba en serio al echarme o no. Pues sí. Pasó por mi habitación, me vio sentada en la cama y me dijo que estaba perdiendo el tiempo haciendo las maletas. Cuando se fue, me derrumbé. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Empezaba a entrarme el pánico. Así que llamé a mi mejor amiga, Pilar. Hola, Angie, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda. Vaya, ¿qué pasa? ¿Va todo bien? La verdad es que no. Soy un desastre, pero tengo que salir de aquí. Tienes que... ¿Qué quieres decir? ¿No deberías estar allí con tu madre? Esa es la cosa. Mamá va a dar una fiesta para todas sus amigas. ¿Una fiesta? ¿Por qué demonios tu madre da una fiesta solo 3 días después de la muerte de papá? Sí, eso es lo que le pregunté. Y me dijo que solo había estado con papá por su dinero. Al parecer, también quería que yo saliera de su vida, pero no pudo hacerlo porque papá se lo impidió. Dios mío, quiero decir, sin ofender, pero tu madre es una persona horrible. Entiendo por qué quieres irte. Esa es la cosa, no quiero irme. Mi mamá me pidió que me fuera en las próximas 3 horas. ¿Qué? ¿Cómo puede tu mamá pedirte que te vayas de la casa que es tuya? No lo sé, ni siquiera quiero saber qué pasará si me quedo aquí. Angie, yo tampoco quiero que te quedes allí. Voy para allá y recogemos tus cosas juntas. Gracias. Solo necesito averiguar a dónde voy a ir a partir de ahora. Vas a venir a mi casa, tonto. Mi madre te quiere, ya lo sabes. Estará más que dispuesta a acogerte y alimentarte. No quiero abusar. Te voy a cortar ahí mismo. Nunca nos impondrás nada. Vamos a resolver los detalles después de venir aquí, ¿de acuerdo? Estaré allí a las 15. Muchas gracias, Pilar. Por supuesto, ¿para qué están los amigos? Pilar vino en 15 minutos, como me había dicho. Mi madre había salido de casa para hacer Dios sabe qué, lo cual era bueno porque a mamá realmente no le gustaba Pilar. No estoy segura de cómo habría reaccionado si hubiera visto a Pilar en casa, así que me alegré de que no estuviera allí. Pilar y yo no hablamos mucho. Ella me ayudó en silencio a empaquetar todas mis cosas, cosa que agradecí porque realmente no estaba de humor para hablar. Me sentía cruda y entumecida por dentro. Mi cabeza nadaba con todo tipo de pensamientos y mi corazón era un revoltijo de emociones. Había perdido a mi padre y a mi madre en pocos días. Por supuesto, uno fue más devastador que el otro, pero aún así, no me sentó bien que el único progenitor que me quedaba me dijera que ya no me quería. Pilar y yo cargamos todas mis cosas en su coche y nos dirigimos en silencio a su casa. Nos recibió en la puerta la madre de Pilar, que siempre me trató como si fuera su propio hijo. Siempre tenía sitio para mí en su casa. Ella también era madre soltera, así que simpatizaba un poco más conmigo, a pesar de que yo tenía un padrastro, y comprendía la lucha por la que mamá y yo teníamos que pasar. Antes, Pilar y su madre eran mi familia ampliada, así que acepté agradecida el fuerte y largo abrazo de la madre de Pilar cuando me vio. Me dijo que me pusiera cómoda en su casa porque también era la mía.
Me dijo que estaría a mi lado pasara lo que pasara, y esas palabras significaron mucho para mí. Me sentí bien sabiendo que, aunque mi verdadera madre nunca se hubiera preocupado por mí, había alguien que me cuidaría y me daría el amor y los cuidados maternales que mi madre no podía darme. La madre de Pilar nos condujo a la habitación de invitados donde me alojaría para que pudiera empezar a deshacer las maletas. En cuanto empecé a deshacer las maletas, rompí a llorar. Me senté en la cama y me quedé llorando un buen rato. Pilar me abrazó y me acarició la espalda hasta que me calmé. Al cabo de 15 minutos, cuando vio que había dejado de llorar, me preguntó si me sentía mejor. ¿Te sientes mejor después de llorar? Asentí con la cabeza. Más o menos. Muchas gracias por ayudarme, Pilar. No sé qué habría hecho sin ti. Eso es lo mejor. Nunca estarías sin mí. Nos conocemos de casi toda la vida. A estas alturas eres mi hermana. Eso es verdad, aunque te debo mucho. Tonterías. Aunque si hubiera una forma de que me lo pagaras, es prometiéndome que encontrarás la forma de vengarte de tu madre, ya sea ahora o en algún momento en el futuro. Pero tienes que hacerlo. Oh, te prometo que lo haré. No tienes ni idea de lo enfadado que estoy con ella. No puedo creer que sea un ser humano tan horrible. Yo tampoco, quiero decir, vale. Sabía que yo no le gustaba y ella tampoco me gustaba mucho, pero nunca esperé que cayera tan bajo. Sí, supongo que cuanto más miro atrás, más cosas empiezan a tener sentido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no había ninguna razón para que se mantuviera tan al margen de mi vida. Papá sabía más de lo que me pasaba que ella. Está claro que no me quería allí, pero yo pensaba que estaba distante por todo lo que había tenido que pasar. No quiero entrometerme ni hacerte sentir que no eres bienvenida aquí, pero ¿tienes algún otro familiar al que puedas acudir en relación con tu madre? Quiero decir, sé que el lado de tu mamá no va a ser de ninguna ayuda, pero ¿qué hay del lado de Rodolfo? En realidad no conozco a nadie de su lado de la familia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él sí. Es que por lo visto su familia le cortó el rollo. ¿Por qué? Lo siento, pero era literalmente el hombre más agradable de este planeta. ¿Por qué querría su familia separarlo? Bueno, no les gustaba mi madre. Puedo ver por qué. Sí, siempre pensaron que ella solo estaba con él por su dinero, y nunca se privaron de decírselo a la cara. Mi padre era ingenuo y no quería creer ni una palabra de lo que decían, y mi madre, bueno, no iba a dejar que su familia le influyera, así que hizo que dejara de hablar con ellos. ¿Quién te dijo tu mamá todo esto? No, solo estoy reconstruyendo lo que debió pasar después de ver cómo es realmente mi mamá como persona. Me contaron las cosas muy diluidas porque, ya sabes, era una niña, pero las cosas empiezan a cuadrar. Vale, pero no porque Rodolfo cortara el contacto con su familia, deberían haber dejado de hablar con él o al menos intentarlo. Papá me dijo que no lo hicieron. Seguían intentando hablar con él, pero mamá se enfadaba cada vez que se enteraba de que hablaba con ellos. El último clavo en el ataúd fue cuando descubrieron que papá se había casado con mamá. Después de eso no quisieron saber nada de él. ¿Tengo que decir que eso es un poco cruel? Sí, estoy de acuerdo. ¿Crees que podrías contactar con su familia? Quizá quieran saber lo que está haciendo tu madre. No sé nada de ellos, así que no sé ni por dónde empezar a intentar contactar con ellos. Por no mencionar, ¿qué le dices a alguien que tenía razón sobre que mi madre era una cazafortunas? No creo que quieran ayudarme, sobre todo porque no solo soy su hija, sino también porque no tengo ningún parentesco con ellos. Ahora, sí, tienes razón. De acuerdo, sea lo que sea, superaremos esto. Encontraremos la forma de vengarnos de tu madre en algún momento. Pero por ahora, quiero que sepas que eres más que bienvenido a quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Muchas gracias. Tal vez podríamos ver esto como nuestra pijamada más larga. Me encanta esa idea. Hablar con Pilar me hizo sentir mucho más ligero. La angustia y el dolor no desaparecieron, pero me sentí más ligera porque tenía a alguien con quien compartir mis sentimientos. Rosa le contó a su madre mi comentario sobre la pijamada y su madre se lo tomó en serio. Nos llevó a la tienda, donde compró toda la comida que quisiéramos para que pudiéramos ver las películas que quisiéramos y desahogar nuestra tristeza.
La madre de Rose incluso nos dejó tomarnos libre el día siguiente para que pudiéramos quedarnos despiertos toda la noche y hablar. Sabía lo mucho que me ayudaría a hablar y me apoyó al máximo. Le estoy muy agradecida. De verdad, es una mujer increíble. En fin, Pilar y yo hablamos mucho de mi padre y su familia y de mi madre y su audacia. Ideamos posibles planes de venganza para enfrentarnos a mi madre. Todos eran muy inverosímiles, pero nos divertíamos haciéndolos. Empecé a sentirme mejor hacia el segundo día de mi estancia con Pilar y su madre. Por supuesto, eso cambió cuando al día siguiente, después de clase, mamá me llamó. Me planteé no coger el teléfono, pero al final cedí y lo cogí. ¿Qué quieres? He sacado todas mis cosas. Gabriela, ¿estás a salvo? No entiendo por qué de repente te preocupas por mí. ¿De qué estás hablando? Soy tu madre. Eso no es lo que dijiste antes de echarme y hacer una fiesta para celebrar la muerte de papá. ¿Cómo pudiste decir cosas tan horribles de tu madre y justo después de sufrir una pérdida tan terrible? ¿De qué estás hablando? ¿Estás llorando? Claro que estoy llorando. Acabo de perder a mi marido y mi hija se ha escapado de casa. ¿Te están amenazando o algo así? ¿Por qué estás soltando mentiras? ¿Hay alguien a tu lado? Tu abuela está aquí para verte. ¿Mi abuela? Sí, la madre de tu padrastro. ¿Por qué está ahí? Quiere conocerte. Tienes que venir aquí inmediatamente. No veo por qué tengo que llegar inmediatamente. ¿Por qué no la entretienes un rato? Está claro que actúas delante de ella y tienes algo que demostrarle. No te hagas el listo conmigo ahora. Ven a casa en este mismo instante. Estoy un poco ocupado ahora, pero estaré allí en una hora. Si no vienes en los próximos 15 minutos, llamaré a la policía y haré que te escolten de vuelta a casa. No creas que no sé que te estás quedando con esa mala amiga tuya, Pilar. Pilar es una gran amiga para mí, y aunque no fuera buena, sigue siendo 1.000.000 de veces mejor que tú. Por favor, no seas tan difícil. Tu abuela te está esperando. Vuelve a casa, cariño, por favor. Por cómo mi abuela te está sacando este miedo, puede que vuelva a casa inmediatamente. Se está impacientando, así que tienes que darte prisa. Bien, estaré allí pronto. Tenía más que curiosidad por saber cómo era la madre de papá. Debía tener algún tipo de influencia o intimidación, como mínimo, porque esa era la mamá más amable que había sido conmigo. Le conté a Rosa que la madre de mi padre venía de visita, y ella también se sorprendió de su llegada. Pilar me dijo que me llevaría porque tenía coche y yo no quería estar sola con mis pensamientos en el camino hasta mi casa. Durante el corto trayecto en coche, Pilar y yo no pudimos evitar hablar de lo extraño que era que la familia de mi padre apareciera justo 2 días después de que habláramos de ponernos en contacto con ellos. Bromeamos diciendo que el cosmos debía de habernos oído y había enviado un mensaje a la madre de papá para que me visitara y me ayudara. Aunque era agradable bromear, seguía más que nerviosa por conocer a mi abuela. Pilar me deseó mucha suerte cuando llegamos a mi casa. Cuando entré en la casa, mi madre estaba sentada con una señora mayor, que era mi abuela. No se parecía en nada a como me la imaginaba. Parecía más amable e igual que papá, lo que me rompió el corazón y me reconfortó al mismo tiempo. Mi madre vino a darme un abrazo cuando entré en casa. «Oh, ahí está mi ángel Anita. Esta es mi hija Gabriela». «Hola, Dios mío, Rodolfo tenía razón, eres una niña muy bonita». «Oh, gracias, aunque a papá le encantaba halagarme cuando crecía, incluso cuando parecía que me habían arrastrado por el campo mientras estaba enferma, me decía que era una niña bonita». «Bueno, puede darle las gracias a su madre por ese aspecto», le digo. «Pero el agradecimiento que siente por ti solo debería llegar hasta ahí». «Ah, vale. Lo que quiero decir es que sé todo lo que has estado haciendo, Virginia. Antes de contártelo, quiero darte el pésame, Gabriela. Siento no haberte conocido antes, pero sé que eras muy querida por mi hijo. Siento haber tardado tanto en venir a conocerte, pero tenía que ocuparme de algunas cosas. No tienes nada que lamentar. Quiero decir, debes haber sido una madre increíble porque papá siempre hablaba muy bien de ti y siempre me decía que eras una inspiración para él. Sé que tú también has sufrido, así que no tienes por qué disculparte. Sabes, desearía más que nada no haber cortado el contacto con mi hijo durante tanto tiempo. Estoy agradecida de que entrara en razón hacia el final de su vida y se acercara a su familia.
Nos pidió que le ayudáramos a redactar su testamento, y te lo ha dejado todo a ti, Gabriela, incluso su casa. Sin embargo, solo la recibirás cuando cumplas 18 años, así que hasta entonces yo me encargaré de tu herencia. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no estoy a cargo de su herencia? Porque él no confió en ti. ¿Cómo no iba a confiar en mí? Yo era su mujer. Sí, quiero saber por qué no me dejó nada y por qué se lo dejó a la estúpida de mi hija. En primer lugar, no voy a tolerar que llames estúpida a tu hija delante de mí. Segundo, Rodolfo se enteró de tus amoríos y de tus robos. ¿Asuntos? ¿Robar? ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué está diciendo? No tengo ni idea, cariño. ¿No tienes ni idea? No mientas. Rodolfo se dio cuenta hace tiempo de que empezó a faltarle mucho dinero. Bastaba con echar un vistazo a su armario para encontrar todo el dinero que había robado. Excepto que no era todo el dinero, faltaba una gran parte. Así que se descargó una aplicación en tu teléfono que le permitía rastrear dónde estabas y ver qué hacías en él. Fue entonces cuando descubrió que le engañabas con varios hombres y que utilizabas su dinero para pagar hoteles y citas. Mamá, ¿cómo has podido? He estado haciendo gestiones para que arresten a tu madre estos últimos días, y la policía debería estar aquí pronto. No pueden arrestarme, por favor. Lo siento. Le has hecho la vida imposible a mi hijo. Solo se quedó porque sabía que no tratarías bien a Gabriela, y él la quería como si fuera su hija. Me dijo que me asegurara de que pagaras por lo que le hiciste y por lo que estaba seguro que le harías a Gabriela cuando él ya no estuviera. Y como su madre, me estoy asegurando de que así sea. En ese momento llegó la policía y aparcó delante de nuestra casa. Se acercaron y Anita, que insistía en que la llamara Nana, los saludó y les dijo quién era Virginia. La llevaron a comisaría y mamá no paraba de sollozar. Intentaba negociar con Nana, pero Nana no lo conseguía. Yo aún no salía de mi asombro. Nana me llevó a casa y me dejó asimilarlo todo. No podía creer que mi madre tuviera la osadía de engañar al ángel de mi padre. Aunque era una niña pequeña, siempre me di cuenta de lo mucho que él había hecho por ella. Siempre hizo todo lo posible para hacerla feliz, y eso nunca se detuvo hasta su último aliento. Incluso sus últimas palabras fueron, «Te quiero». Qué descaro el de mamá al engañarle. Nana también me contó que mamá siguió engañando a papá mientras estaba en el hospital recibiendo tratamiento. Yo ya sabía que mi madre era una persona terrible, pero cada vez que pensaba que no podía haber hecho algo peor de lo que ya había hecho, me demostraba que estaba equivocada. Estuve sentada y sollozando durante mucho tiempo después de que se llevaran a mamá. Nana me abrazó e incluso lloró un poco. Se disculpó una y otra vez por haber tardado tanto en llegar hasta mí y por haberme dejado desamparada los 2 últimos días. Le hablé de mi amiga Pilar y Nana me prometió que iríamos más tarde a darles las gracias personalmente. Cuando me tranquilicé, Nana me llevó de nuevo a ver a Pilar y le conté todo lo que había averiguado. Estaba tan sorprendida y disgustada como yo. Sin embargo, lloró de felicidad por mí, porque por fin iba a tener una familia en la que apoyarme y porque mi madre tenía lo que se merecía. Después de eso, las cosas empezaron a mejorar para mí. Nana me preguntó si quería mudarme a donde ella vivía o si quería seguir viviendo en mi casa. Yo quería estar en mi casa porque allí vivían todos mis recuerdos de papá. Nana lo entendió e hizo que la niñera de la familia viviera conmigo como tutora. Nana no podía vivir conmigo porque tenía que trabajar con el abuelo, pero estaban lo bastante forrados como para tener una niñera familiar, así que yo estaba más que cuidada en casa. La niñera y yo enseguida nos hicimos buenas amigas. Nana se ocupó de los aspectos legales del juicio de mamá. Nana contrató al mejor abogado para que la representara. Al parecer, papá había recopilado todas las pruebas de la aventura y el robo de mamá y se las había enviado a Nana inmediatamente. El juicio no fue muy largo debido a la enorme cantidad de pruebas contra mamá. Al final, mamá fue declarada culpable de robo y se le ordenó devolver todo lo que había robado, junto con una multa, y fue condenada a 2 meses de cárcel. Según Nana, mamá fue un desastre durante todo el juicio. Al final, después de que la condenaran, rompió a sollozar y no paró de gritar palabrotas a Nana y a mi padre por haberle arruinado la vida. Eso solo hizo que me hirviera más la sangre, y me alegré muchísimo de que mamá se enfrentara por fin a las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, después de aquello quería saber más y Nana estaba más que dispuesta a responder a todas mis preguntas. Por supuesto, la primera pregunta que le hice fue por qué no había hablado con papá durante tanto tiempo. Nana me confirmó lo que yo creía que había pasado. Mi madre fue la que consiguió que papá dejara de hablarles, y durante meses intentaron que entrara en razón. Al final, le cortaron el grifo porque esperaban que, al cortarle el chollo, mamá le dejara. Pero papá ya había triunfado lo suficiente, así que era rico por sí solo. Papá solo retomó el contacto con la abuela y el abuelo cuando le diagnosticaron cáncer. Al parecer, en un principio nunca volvieron a hablar del pasado y solo lo hicieron cuando papá empezó a sospechar de mamá. Confió en ellos y le ayudaron a atraparla. Aprendió a ser lo más discreto posible y su única preocupación fui yo durante todo ese tiempo. Quería asegurarse de que yo no sufriera por las acciones de mi madre. Nana y el abuelo aprendieron mucho sobre mí entonces y querían conocerme, pero papá no quería que eso ocurriera por si mamá se enteraba del plan de papá. Admito que lloré mucho cuando Nana me lo contó todo. Me sentí muy bien al saber cuánto me quería papá, y ahora mi única misión es vivir una vida de la que él estaría orgulloso. Puede que haya perdido a mi madre y a mi padre, pero he ganado a la nueva familia, y no podría estar más agradecida.